Muy buenos días amigos ferreteros y constructores, mi nombre es Julián Bernal, soy gerente financiero de Bocherini y hoy quiero hablarles de un tema que me apasiona, que son las finanzas, esa rama de la economía que nos ayuda como a administrar de la mejor manera los recursos. Muchos de ustedes, algunos de ustedes dirán, ¿cuáles recursos? Con el tema de la pandemia, el COVID, los paros, la situación del país, pues mi ferretería, mi negocio prácticamente no tiene recursos o los recursos son mínimos y tengo que vivir día a día para sobrevivir, para no cerrar, para seguir en la batalla. Entonces no niego esta situación, es complicada y nos enfrenta a grandes retos para conseguir recursos, retos para financiar mi empresa. Y es justamente allí donde deseo que tengan presente que las finanzas y específicamente la gestión financiera de los pocos o muchos recursos es fundamental, entendiendo la gestión financiera como esa rama de las ciencias empresariales, esa herramienta que ayuda a analizar cómo obtener y utilizar de manera óptima los recursos de una compañía. ¿Necesita gestión financiera mi negocio, mi ferretería? O mejor les pregunto, ¿qué esperan de cada peso que entra a sus empresas? Algunos dirán que se quede y no salga. Otros dirán que cubra todo, gastos, costos, sueldos, servicios, etc. Pero el dinero es un activo circulante, que por supuesto esperamos que al llegar sea suficiente para cubrir todos los gastos del negocio, pero que además me permita conservar una parte que no se podrá congelar por mucho tiempo, puesto que deberá apalancar negocios futuros, proyectos futuros, compras necesarias para que el negocio crezca y el dinero se multiplique. ¿Pero a qué voy con esto? La gestión financiera no es solo interpretar estados financieros, sumas o restas de a cómo compro, a cómo debo vender mis productos o analizar índices, cifras, sino que es fundamental para que se pueda construir estrategias. A partir de la nueva dinámica del mercado, hacer un uso más efectivo de los recursos disponibles, hacer crecer mi empresa. Para una microempresa o pequeña empresa, pensar en contar con un director financiero, tener un área financiera no es lógico, porque simplemente no hay presupuesto y por ello en la mayoría de ellas el dueño es el encargado de hacer estas compras financieras o adicional a eso pues hacer otro tipo de procesos. En una encuesta realizada en MIPYMES en octubre del 2020, los dueños de estas empresas indicaron que por el momento no era necesario contar con personal especializado, aunque al preguntarles a varios de esos dueños si analizaban la relación existente en activos, pasivos, patrimonios, una tercera parte indicaron que no realizaban este tipo de análisis. Y al preguntarles si analizaban relación entre costos, gastos y ventas, solo una tercera parte aproximadamente realiza de forma frecuente este tipo de análisis, como base para la planificación de los periodos futuros. Para varios empresarios esta es su realidad. Aunque entiendan la importancia de la gestión financiera, aunque quieran contratar a alguien especializado que los oriente y guíe, su realidad actual, su dinámica de negocio, hace que ellos sean los únicos que trabajan en su ferretería o empresa. Y si tienen más personal, lo ocupan en otros procesos. Y así ellos se suman a los datos dados por ACOPI, la Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, asociación que al analizar las cifras de producción y empleo en ventas del primer trimestre del 2020 frente al primer trimestre de 2019, encontró que la producción y ventas disminuyeron en 13 puntos porcentuales. El 35% de MIPYMES y el 33% de los microempresarios afirmaron que el nivel de afectación en sus ventas e ingresos por causa del COVID-19 superó el 75%. Mientras que el 32% consideró que la afectación osciló entre 51 y 75%. Entonces, se podría decir que la afectación mostrada solo es originada por temas como la pandemia, la situación actual del país, pero si analizamos datos como los brindados por la Superintendencia de Sociedades en el 2019 sobre el sector ferretero en el periodo 2013 a 2019, se observa que el sector presentó crecimientos en ventas muy variados, con años de crecimiento aceptables seguidos de crecimientos mínimos, resaltándose la caída que tuvo el sector en el 2017 y el alto crecimiento mostrado en el 2019. Pero al comparar las rentabilidades netas, se encontró que aún en los años de crecimiento, con ventas mayores al 8%, la rentabilidad neta fue del 2%, lo que en línea con lo previamente mencionado reveló un limitado crecimiento real del sector, lo que también lleva a pensar que estas empresas están abocadas a vender, a obtener unos márgenes de rentabilidad sobre esas ventas muy mínimos. Al examinar los datos de endeudamiento del sector ferretero, se evidenció un endeudamiento total cercano al 60% sobre el total de activos, siendo que de este endeudamiento un 72% a 79% correspondió a pasivos de corto plazo, o sea, hay una gran concentración en ese pasivo a corto plazo, lo que para muchas empresas no es extraño, más si el mismo sistema financiero por la estructura de sus empresas no les abre las puertas del financiamiento a largo plazo y en muchos casos ni siquiera el endeudamiento a corto plazo.
Al juntar los anteriores datos con los entregados por Acopi sobre las fuentes de financiamiento de las pymes en el primer trimestre del 2020, se observa que la reinversión de utilidades ocupa el 50%, fuente número 1 de los recursos, seguida por el crédito bancario que ocupa el 35%, mientras por el lado de los microempresarios, también los recursos propios ocupan el primer puesto con un 32% y es la principal fuente de financiación, seguidos por la reinversión de utilidades que ocuparía el segundo puesto con un 30%, los microcréditos un 18% y siendo una cuarta fuente base de financiación los otros no convencionales como aquellos créditos llamados gota a gota. Al revisar las principales limitaciones que tienen las empresas MIPYMES en el acceso a recursos, se encontró que el 46% de los empresarios MIPYMES afirmaron que los intereses que pactaban en los créditos eran elevados, lo cual encarecía el costo de este, seguido del difícil acceso a líneas de crédito. Por otra parte, el 36% de los microempresarios afirmaron que les cuesta acceder a líneas de crédito, y cuando lo hacen, los intereses son elevados. Asimismo, el 22% manifestó que no hay productos diseñados acorde a las estructuras de estas microempresas. Al llegar a este punto, ¿qué tenemos? Empresas donde quien realiza las operaciones financieras es principalmente el dueño, sin olvidar que en la mayoría de ellas también es el encargado de coordinar todo el resto de operaciones, sumado a que no cuenta con recursos para contratar personal especializado. 2. Empresas que no examinan relación entre activos, pasivos y patrimonios o la relación entre gastos y ventas. 3. Empresas que muestran crecimiento en ventas, pero con rentabilidades mínimas. 4. Empresas con endeudamiento concentrado al corto plazo. Y 5. Empresas con limitadas fuentes de financiamiento y con claros obstáculos para acceso a créditos. Pero también se debe mencionar que tenemos 1. Empresarios, emprendedores que luchan por no desaparecer, gente pujante que se enfrenta a la adversidad. 2. Dueños de empresas que abren sus negocios a diario y colocan todo cada día, por atender de mejor forma a sus clientes, por brindarles los mejores productos y servicios, y aunque muchos no puedan por tema de pandemia abrir sus negocios, se inventan nuevas formas de atenderlos, de servirles, de seguir adelante. 3. Empresarios que saben muy bien su labor, son inventivos, creativos, pero que no se las saben todas. Saben su arte u oficio, pero dejan de lado temas como las finanzas, la planeación, y olvidan que una empresa o negocio es y será siempre un ente integral, donde toda actividad que se realiza debe materializarse en dinero, que entra o sale, y que contribuye o frena a la obtención de resultados positivos y al logro de las metas u objetivos de la empresa. Frente al anterior panorama, los empresarios, emprendedores y valientes necesitan herramientas, guía, orientación, apoyo de la academia, del gobierno, las instituciones públicas y privadas, entendiendo que todos somos Colombia y debemos ir para el mismo lado, el lado del progreso, el lado del crecimiento. Pero también los empresarios necesitan atender la dinámica de la economía, entenderla, cuáles son los procesos, cómo se accede al financiamiento, cuál es la estructura para hacer una propuesta de inversión, un proyecto. Por ello, una herramienta poderosa es la educación financiera, que la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en su enfoque de trabajo la ha orientado hacia la inclusión financiera, indicando que el nivel de educación financiera de un individuo se media según sus conocimientos para la realización de presupuestos, la administración del dinero, la planeación de corto y largo plazo y la elección de productos financieros que les otorguen beneficios reales. Pero este planteamiento se queda corto ante las necesidades de administrar recursos limitados y lograr acceso a financiamiento, puntos neurálgicos encontrados en los dueños y gerentes de las MIPYMES, puntos que se vuelven necesidades vitales para muchos empresarios, por lo que se debe ir más allá y educar a los empresarios en gestión financiera no solo para comprender productos financieros o administrar recursos limitados o medir riesgos, sino que se debe hacer más hincapié en que debe ser una herramienta para que los empresarios entiendan que al mejorar la estructura financiera de sus empresas, mejoran las posibilidades de acceder a nuevas fuentes de financiamiento, mejoran los procesos de toma de decisiones, de entendimiento de los datos económicos de sus empresas y pueden de esta forma direccionar mejor sus estrategias, planes de acción y actuar frente a eventualidades o cambios en sus mercados objetivos. Hoy, para todos es claro que la tecnología nos ha dado nuevas herramientas digitales para comunicarnos, llegar a nuestros clientes, capacitarnos y avanzar es vital hoy en día. Todos entendemos que la educación también ha entrado en esa línea tecnológica. Por ello, ferreteros, empresarios, emprendedores deben entender que una parte del apoyo que necesitan están en redes digitales, en páginas web
que brindan fundamentos de apoyo para entender la dinámica interna de sus empresas, estructurar mejor planes de acción y crear con pasos firmes lo que en esa misma línea de educación financiera se apoya hoy las herramientas digitales. Capacitaciones virtuales que harán junto con los planes de trabajo que hace cada empresario que se tengan más herramientas para afrontar crisis, para hacer de cada peso que se tenga un peso más productivo, un peso más eficiente. No puedo dejar de mencionar que temas como el COVID-19 hicieron que los empresarios, los ferreteros, se encontraran con que no se les permitía abrir sus negocios. Las necesidades de sus clientes cambiaron abruptamente. Sus flujos de caja desaparecieron o disminuyeron a niveles mínimos, lo que en palabras de Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, la pandemia llevó a las empresas a repensarse, a gestionarse financieramente, a pesar uno a uno cada recurso disponible, a buscar la forma de volver a ser competitivos, para lograr acceder a nuevas oportunidades de negocio y de financiamiento. Y es por esto que se hace cada vez más necesario entender la importancia de educarnos financieramente, para entender mejor nuestros negocios y proyectos. ¿Qué les propongo? Un plan de trabajo inicial. Todos los empresarios debemos entender que hay varios tips que no debemos olvidar para que podamos crecer financieramente y no cerrar puertas de financiamiento antes de siquiera haberlas tocado. Para ello, ¿qué debemos empezar o cómo debemos empezar? Debemos mejorar, mantener un historial crediticio bueno, positivo. Debemos revisar nuestras líneas de financiamiento. Hay páginas como las de Bancoldes, mipymes.gov y muchas otras que pueden ustedes buscar, donde pueden encontrar líneas de financiamiento acordes a su empresa. También hay ahora opciones de financiamiento con páginas de fintech. Podemos revisar opciones de seguros para la empresa, para asegurar el patrimonio, el capital de la empresa. Pero bueno, eso no es lo único ni es suficiente. Se debe revisar planes de trabajo en planificación estratégica, donde le demos importancia a construir la misión, la visión, los valores de la empresa. Junto con la construcción de un DOFA, se debe entender que no es posible avanzar si no conozco mis debilidades, mis oportunidades, las fortalezas y amenazas de mi empresa. También se debe hacer un plan de trabajo para analizar funcionalmente la gerencia, donde nos capacitemos, busquemos cursos virtuales del SENA, busquemos cursos de diferentes instituciones que nos guiarán en conceptos claves que se deben entender en temas de costos, activos, elaborar planes financieros, entre otros. Evaluar si mi gerencia contribuye y trabaja realmente en mejorar el rendimiento operativo. Sé que es un estado de resultados, necesito el apoyo de un contador, deseo proyectar mis ingresos, lo que entra en mi empresa, los ingresos en cada línea que recibo, sé que cómo entra cada peso a mi empresa, debo evaluar objetivamente mi administración, identificar si estoy haciendo una administración eficiente de mis recursos. Se debe además crear mecanismos de control estratégico. Lo que planeo lo consigo, si no es así, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué no se hizo como se debería haber hecho? Propongo en este momento que se estudie qué son los indicadores de gestión y cómo puedo crear unos para mi empresa. ¿Cómo puedo hacer un seguimiento real a los resultados de mi empresa? ¿Mido los logros? ¿Sé cómo diagnosticar el estado actual de mi empresa? Se debe crear procesos de planificación y control financiero. Definamos metas financieras, prioricemos tareas en pos de estas, diferenciemos lo urgente de lo importante, construyamos políticas, pero démoselas a conocer a todo el personal para que tengan claro cómo se actúa en conjunto con la compañía. Creemos un plan financiero. Si no planeamos con recursos limitados, difícilmente cuando se tengan más recursos se hará un plan financiero y por lo tanto se perderá o no se invertirá en lo que se requiere. Por eso necesitamos que se haga un plan, que se revise a diario, que podamos monitorear y controlar y tomar acciones frente a las desviaciones que se presenten. Pensemos el negocio a largo plazo, porque si esa empresa es el hijo que queremos ver crecer y triunfar, a veces es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil proyectarlo? ¿Por qué es tan difícil proyectarlo a largo plazo? Pongamos metas de largo alcance, dimensionemos qué obstáculos se pueden presentar, qué riesgos pueden aparecer. Estructuremos nuestra empresa con apoyo de mi contador, consigamos un contador si no lo tenemos, para que podamos acceder a ese financiamiento de largo plazo. La Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, tiene un plan llamado CREAR, que junto a varios bancos aliados ayudan a estructurar propuestas para que se pueda acceder a esos recursos a largo plazo. Leamos sobre temas como las nuevas garantías mobiliarias, que realmente no es nuevo, pero busquemos esas posibilidades para que acerquemos esos recursos que necesitamos
a los requerimientos de mi empresa. Por supuesto, si veo mi empresa a largo plazo, también se debe crear un plan de trabajo financiero a corto plazo. Conozco qué es un flujo de caja, cómo utilizarlo y controlar mis ingresos y egresos. Sé cómo hacer presupuestos. Sé cómo hacer un presupuesto personal, un presupuesto para mi empresa. Tengo un manejo eficiente de las tarjetas de crédito. Sé cómo gestionar de forma eficiente la cartera de mi empresa. Si me faltan recursos, ¿dónde los puedo obtener? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de mi empresa? ¿Cómo estructuro mi empresa para que presente una propuesta sólida a un banco y acceda a nuevos créditos? Sé qué estímulos y apoyos hay disponibles para el tamaño de mi empresa y características de mi empresa. Sé cómo analizar tasas, condiciones de crédito, cómo negociar esas condiciones. Finalmente, puedo articular todo: mi planeación estratégica, mi proyección de largo plazo, mi actuar de corto plazo. La educación financiera es un tema que invito lo desapeguen del enfoque que muchas veces se le ha dado por el tema de las instituciones financieras o de que es un tema que solo dirigen los bancos. La educación se requiere para mejorar mi empresa y hacerla más eficiente en el manejo de los recursos, más eficiente para articular estrategias comerciales, financieras, productivas, entre muchas otras. Sé que el camino no es fácil, sé que la educación financiera es algo importante y sé que aquel que la posee puede dominar, como dice, su plan de vida, su plan de trabajo y su proyección para su empresa.